Shalom, amados, bienvenidos. Un capítulo más, un video más que podemos estar con ustedes. Y hoy quiero traerte algo cortito, pero importante y profundo. Vamos a desmantelar, a descubrir el falso evangelio que se enseña, lamentablemente, en la mayoría de las iglesias, en 5 minutos, en 2 pasajes, sobre todo uno. Vamos a leer varios versículos y vas a ver qué claro está ahí. Cómo no se puede sostener en la palabra este falso evangelio, el cual te dice que la ley de Dios ha sido anulada, el cual te dice que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz y que ya no tenés que esforzarte por guardarla, que ya no tenés que ni siquiera estudiarlo, esforzarte por eso, ¿no? Sino que estamos bajo la gracia, ya no hay necesidad de estar siguiendo mandamientos, de estar guardando mandamientos. Y básicamente desechan todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Solamente dejando salmos, promesas que podemos hallar ahí, pero desechando todas las reprensiones que hace Elohim, que hace Adonai con respecto a un pueblo que se estaba apartando de las leyes de él. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ir directamente a la Escritura y vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 21, donde es el arresto de Pablo, ¿no? Pero fíjense, antes de Pablo de ser arrestado, ¿qué conversación tiene con Santiago, el otro apóstol? Dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo hablando de las cosas que Dios hizo en su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, los apóstoles, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Aquí ya tenemos un punto, ¿no? Los judíos que se convertían en Jerusalén por la prédica de los apóstoles seguían guardando la ley, eran celosos de la ley. En ningún momento los apóstoles intentaban convencer o les decía a los judíos que no tenían que guardar la ley, que ya estaba abolida. Y qué interesante, ¿no? ¿Por qué habrían de guardarla si estaba abolida? ¿Por qué hacer algo que no es un requisito, que Dios ya no te está pidiendo que hagas? ¿Por qué lo voy a hacer, no? ¿Con qué necesidad? Pero ellos enseñaban que tenían que guardar la ley. Y fíjate incluso qué es lo que viene, que es más profundo que eso. Dice: pero se les ha informado a los judíos que estaban en Jerusalén, en cuanto a ti, en cuanto a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjate, se corría la voz en Jerusalén entre los judíos que Pablo estaba enseñando a los judíos dispersos por el mundo que ya no era necesario guardar la ley de Moisés, que no hacía falta ni siquiera que circunciden a sus hijos, que no sigan ese tipo de costumbres. Ahora, ¿esto es verdad o no? ¿Pablo enseñaba eso? Desde el falso evangelio te dicen que Pablo enseñaba que la ley ya estaba abolida, no era necesario. O sea que la ley de Moisés no habría que guardarla. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y fíjate aquí, el voto es nazareo, un voto que tiene que ver con la ley ceremonial incluso, porque vamos a ver en el versículo 24 qué es lo que tenían que hacer. Dice: tómalos contigo, a Pablo, toma a estos hombres que tienen que hacer voto contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué dicen? Bueno, toma a estas 4 personas, hace un voto con ellas, purificate con ellas, eso implicaba ir al santuario a purificarse. Estamos hablando de estos judíos, pero vos me podés decir: bueno, para los judíos sí está vigente la ley de Moisés, pero para nosotros los gentiles no. Ahora, lo interesante de esto es que primero hicieron todo esto para demostrar que Pablo guardaba la ley de Moisés, que Pablo andaba ordenadamente. Así que Pablo, el apóstol Pablo, guardaba la ley de Moisés. ¿Y por qué la guardaría? ¿Por qué Pablo enseñaría a algunos que esa ley no está vigente, que la ley de Moisés fue abolida, pero sin embargo, él guardaba la ley de Moisés? Incluso esta no es la única vez que hallamos, y te va a aparecer en pantalla, que Pablo hace voto.
en otras partes del libro de Hechos hallamos que él había hecho voto, e incluso hallamos también, que te va a aparecer, en otra parte del libro de Hechos, que Pablo guardaba las fiestas. Fiestas que están en la ley de Moisés. Entonces fíjense, si yo creo que los apóstoles enseñaban que la ley de Moisés estaba abolida, esto que Santiago le estaba proponiendo hacer a Pablo para demostrarle a los judíos de Jerusalén que Pablo guardaba la ley de Moisés era una farsa. Los apóstoles estaban intentando engañar a los judíos de Jerusalén, haciendo creer que Pablo andaba ordenadamente y guardaba la ley de Moisés, cuando en realidad no era así. Pablo ni guardaba la ley de Moisés y no andaba conforme a esas cosas, según este falso evangelio. Así que fíjate, mi hermano, en este pequeño pasaje, cómo ya podemos hallar claros versículos que van en contra de este falso evangelio. Si querés saber más, están nuestros números, podés contactarte con nosotros, te podemos compartir mucha más información acerca de este falso evangelio, y hay varias series de las cuales estamos hablando de esto. Así que bueno, hermano, shalom.